curso Ciudadanas e Identidades Interculturales. En esta ocasión quiero hablarles de mi experiencia con dicho curso, un foro que dio espacio no solamente al debate y también al intercambio de ideas, sino que también nos traslada al ámbito de la justicia y al mismo tiempo de la injusticia, al cual el ser humano es sometido de una u otra manera, ¿sí? Y más cuando no hace parte del Estado, sino que es un sujeto de derecho, lo cual parece que ser sujeto de derecho más bien se torna en ser un sujeto vulnerable, ¿sí? Ya que está sometido, está latente a la opresión por parte del Estado. De ahí que Paulo Freire postulara y trabajara con los oprimidos, la pedagogía de los oprimidos, porque el Estado siempre prioriza en sus intereses y solo la ley vela pues por sus propios intereses, pero olvida la cultura, la sociedad, ¿sí? La ciudadanía. ¿Qué había que hacer? Había que escuchar dos composiciones, de Chopin y la de Sonido Bestial. La verdad fue sensacional ver cómo los artistas se conectan con la realidad que está viviendo su pueblo, que está viviendo en su contexto, sus comunidades, y cómo ellos plasman todo ese sufrimiento, todo ese dolor, ¿sí? Pero al mismo tiempo le hablan al pueblo de la necesidad de luchar por la libertad, esa libertad de expresión, libertad de cultura, por la emancipación. Entonces es impresionante ver cómo estos artistas plasman sus sentimientos, sus emociones, lo que ellos viven en medio de estos problemas de dominación, de discriminación que sufren las comunidades, los pueblos, las naciones. Es increíble haber hecho ese tipo de reflexiones, ¿sí? La cual era, hablábamos de el significado de las lenguas, ¿sí? Porque es bien sabido que las invasiones destruyen las culturas, destruyen su identidad. Entonces, cuando llegan estas invasiones, estas dominaciones, normalmente se cae en un asimilacionismo, ¿sí? Y pues se termina de perder sus raíces, su identidad, tras de que al pasar el tiempo las personas tienden a olvidarse de sus raíces. Entonces cabe resaltar que si se tiene una lucha por la libertad, que es lo que nos llama aquí, y cuando un pueblo pierde tan siquiera su lengua, pues ya ha empezado a perder su libertad. Entonces estamos hablando de que la lengua es importante, ¿no? Y a mí me parece que es importante recalcar eso. Se creó una receta en una fiesta oficial y quiero ser enfático aquí porque me logró conectar con mis raíces, tengo que decirlo, con mi cultura. A pesar de conocer y estar en medio de este contexto, he olvidado o desconocía toda esta cultura, todas estas raíces. Entonces esto, gracias a la conservación de comunidades indígenas como las presentadas en este proyecto del Patasatacus, nombre difícil de leer, de pronunciar, pero logré conectarme con mis raíces porque vemos cómo estas comunidades se mantienen aún, ¿sí? Conservan sus tradiciones, su cultura, la música, su comida, las fiestas, ¿sí? Y entonces pude conectar y ver que al igual mi región también se mantiene allí. Y por último, la experiencia es nómadas territoriales, y me gustó porque se logró conectar con la actividad anterior. Entonces la actividad anterior era una receta sobre una comida, se escogió el chigüire y todo lo que enfocaba a ello, y aquí logramos hacer un juego también en donde se construyera esa ciudadanía intercultural, en donde hubiera una identificación de nuestra propia cultura, y aquí fue donde aprendí muchísimo más. Fue una experiencia enriquecedora porque logré conectarme con mis antepasados, con mi raíz, con mi cultura, con la comunidad, con la tradición, con las costumbres, cosa que era esquiva para mí por ignorancia o tal vez porque, como decía en la actividad 6, estábamos conectados con las tecnologías y con lo que se está viviendo en el momento. Y
Entonces se aprende a amar y a respetar las diferentes culturas. Y eso ya hablamos de ciudadanía intercultural, porque empiezo a reconocer mi propia cultura y asimismo puedo respetar y amar las diferentes culturas. Así que este curso ha sido espectacular, el cual nos invita, el cual me enseñó a amar la cultura, amar las diferencias, a amar las raíces, a conservarlas, a perseverar, ¿sí? Entonces es increíble lo que este curso podemos recolectar. Entonces,